Bueno, entonces, Bueno, los invitamos a que bueno, los invitamos entonces a retomar el seminario, la discusión, y nosotros estamos en una especie de limbo metodológico aquí porque señalábamos al comienzo que efectivamente estábamos ante una red conceptual en nuestro sentir bastante compleja, que de algunas maneras, digamos que esa especie de genealogía que Tassá propone para abordar el concepto de subjetividad, no es para nosotros suficiente en la medida en que hay una serie de trayectorias conceptuales históricas situadas que no tenemos con suficiente claridad. Entonces, si hiciéramos el ejercicio de hacer los análisis de qué es lo que dice Althusser contra Lewis, qué dice Rancière contra Althusser y qué es lo que dice Foucault Rancière contra Foucault, etcétera, pues yo creo que eso exige cierta analítica histórica muy rigurosa que ninguno de nosotros, pienso yo, no sé si de pronto atrevidamente, estaría en este momento en condiciones de hacer, de los doctorandos, de los estudiantes, pues los profesores nuestros pues seguramente que tendrán los recorridos, pero uno entiende que estos seminarios son esencialmente los objetos de construcción y discusión de quienes nos estamos formando. De manera que hay ahí un desafío grande que ha sido la insistencia de la que hemos propuesto por lo menos en las 2 o 3 últimas sesiones, y es que las búsquedas empiezan apenas y que nada de lo que se dice aquí tiene propósito de finitud, o que ya se acaba y que ya quedamos con la cosa asida, sino que más bien ahí son como desafíos y horizontes que tenemos que seguir construyendo más adelante. A mí, de manera particular, me llama la atención que si no es hoy, por la coyuntura, y esto puede ser muy subjetivo, que lo que nos pasó el domingo, así sea por puras pulsiones y por puras intuiciones, que todavía no podemos dar cuenta rigurosa y sistemática de los conceptos que están en juego, hay una especie de saber, diría por allá un investigador de la educación, de esa certeza abierta que le lleva a uno a estar convencido de que sí, eso del domingo fue un escenario extraordinario para captar o para intuir allí las formas de subjetivación y la forma como el pueblo colombiano y nosotros en unas u otras perspectivas nos hemos ido moviendo en esos escenarios. Y otra condición que me llama a mí es que, la comentábamos ahorita en el pasillo, en el tinto, es hasta dónde los conceptos que tenemos son suficientes para leer las realidades y las emergencias cotidianas, cuando en el caso del domingo hasta Matthew conspiró contra el sí. ¿Sí? Matthew conspiró, ¿sí? Y eso son cosas que uno diría, bueno, no todo es simplemente de las coyunturas racionales o de los esfuerzos analíticos, sino que hay otra serie de cosas, otra serie de tensiones, de dinámicas que están allá mismas escritas en las lógicas de la naturaleza y que definitivamente nos ponen en determinación directa con la naturaleza, que hacen que muchas de las elaboraciones que hacemos y de esos esfuerzos por aprehensión y racionalización del mundo siempre terminen siendo insuficientes. De manera que yo dejo para que entre todos pues busquemos, o si hay alguna propuesta para que desarrollemos la lógica de lo que sigue sobre las preguntas que estaban allí, lo que tiene que ver con las formas de pensar, de decir, de hacer, la pregunta sobre esas formas de subjetivación política que podríamos identificar en lo que pasó con el plebiscito, las circunstancias históricas y sociales que han determinado las maneras de ser de los colombianos o de nuestras particularidades, y esas condiciones históricas de posibilidad que nos han hecho pensar de alguna manera o vivir la violencia o buscar también los escenarios de la paz. Son como las preguntas que siguen estando allí y que pues en una lógica abierta nosotros no podemos proponer, lo discutíamos también con el profesor, que no podemos proponer que sea esa la directriz única si hay aquí otras emergencias y otras condiciones para acercarnos a este debate sobre la subjetivación.
Entonces queda el escenario abierto, los micrófonos están abiertos y las reacciones son las que ustedes nos quieran proponer. Yo creo que a partir de la moción de orden y nos planteaba el profesor Adrián y la doctora Claudia, pues yo creo que sí hay que hacer una revisión muy juiciosa de los conceptos, mirarlo desde diferentes perspectivas y también lo que ella planteaba, como mirar las convergencias, porque pues realmente yo pensaría que podríamos caer en el ejercicio de la opinión pública y ya, pues esto lo hemos discutido ya en otros escenarios, en las cafeterías, con los compañeros, en la sala de profesores. Entonces como que este no sería el escenario para darle continuidad a eso, porque realmente no estamos ampliando esa visión reducida de lo que sucedió hasta ahora, digamos de ese acontecimiento que todavía está sucediendo. Yo sí creo que llamaría a ver si podemos hacer, no sé cómo, ni qué acuerdo, ni cómo lo vamos a hacer, pero que sí entremos en una revisión más juiciosa de cómo han emergido estos conceptos y cómo se entienden y cómo se miran desde hoy un sujeto moderno y bueno, todo lo que ya hemos mencionado, pero para no continuar, porque yo creo que lo que hemos hecho en toda la clase ha sido como una opinión del sentir, pero pues bueno, pero igual sí considero que quizás lo interesante de este escenario o de este espacio académico sería poderlo ver desde el otro lugar, no desde la opinión pública y desde lo que ya todos lo hemos dicho y que ya lo hablamos hasta por ese WhatsApp, sino mirarlo desde otra perspectiva y quizás esto nos podría ampliar esa visión, nos podría empezar a permitir hacer visible lo que no es visible hoy, porque lo que es visible ya todos creo que ya lo discutimos, entonces pues no sé cuál sería la propuesta, pero sí creo que estamos en mora como de revisar puntualmente, es lo que tú también estás señalando, revisarlo muy juicioso y de allí sí empezarlo a plantear, entonces ya desde cualquier situación particular que queramos estudiar y que la pongamos aquí en discusión todos, sería interesante, pero hasta que no tengamos eso vamos a seguir dándole continuidad a unos comentarios pues que yo creo que ya tuvieron ahí, ya se agotaron. Nancy. Sobre la primera pregunta que plantearon ustedes allí en el documento, ¿cómo estamos constituidos en lo que pensamos, decimos y hacemos? A mí me sigue inquietando mucho esa decisión que hay entre lo que decimos, incluso de pronto lo pensamos también, y lo que hacemos. Me parece que cuando el profesor Adrián dice que agenciamiento es el deseo, que no necesariamente es la acción. Entonces, pues yo preguntaría si, no necesariamente, pero si agenciamiento también podría ser acción, porque para mí esa división que hay entre el discurso y la práctica o la praxis que ha salido por ahí en varias lecturas, creo que la de Esther Díaz lo planteaba, lo desarrollaba y si es posible o si es un discurso como todo esto que estamos discutiendo sobre la subjetividad política, la subjetivación, etcétera, es un discurso que puede ser inmovilizador, que moviliza y pues para mí sí, eso es importante por la pero lo que pasa es que como que leer la realidad sin eso, sin entender que discurso y política tienen que ver con poder, ¿sí? y que discurso y política para mí desde mi comprensión tienen que ver con acción, tienen que ver con praxis, tienen que ver con práctica, pues creo que, o sea, para mí sí es inquietante, preocupante, angustiante pensar en que estamos posicionando, estamos acercándonos a un discurso que inmoviliza, porque si yo digo que agenciamiento es deseo, ¿sí? Que el deseo es la acción, que el deseo es un modo de hacer, entonces ahí entiendo de primera cosa. Para mí, claro, muchos que estaban con el sí y desearon profundamente, pero no actuaron y no actuaron. Y es como esa pregunta que me inquieta mucho y es entre
unos discursos muy lindos que pero que no pasan a la acción. Quisiera enfrentar las objeciones que se han planteado. Primero, la propuesta de Alfonso de la cuestión del yo, y segundo, la cuestión del agenciamiento. Y quiero hacerlo de una misma manera. Cuando un sujeto dice de sí mismo que puede hacer crítica de lo que sea, pregunta, ¿qué entiende por él mismo en el momento que hace crítica? Entonces, más allá de qué es crítica, de qué es no, etc., un sujeto se abroga a sí mismo la posibilidad de cuestionar una cierta realidad del mundo, la que sea. ¿Sí? Pero justo en el momento en que hace eso, está planteando una idea de sí mismo. En ese orden de ideas, la pregunta ontológica, ya no metafísica, sino ontológica, que nos reúne a todos y que creo que es un punto de convergencia, es el hecho de que hoy, aquí y ahora, nos interrogamos qué es eso que somos y cómo pasó que seamos eso. Sin embargo, hay que llenar eso de especificidad y de empiricidad si pretendemos hacer alguna clase de investigación social. Por ejemplo, ¿qué es esto que somos aquí y ahora cuando decimos de nosotros mismos que corremos el riesgo de asumir unas teorías como explicación final y paralizarnos en la acción política? O sea, cuando yo digo eso como riesgo, cuando digo que es posible que eso sea un riesgo, etc., estoy diciendo algo de mí mismo, algo de mí mismo. Bien, la pregunta por el sujeto es, por un lado, la pregunta por qué movimiento hace el sujeto sobre sí mismo para abrogarse ese derecho. Pero por el otro lado, ¿cómo ocurrió históricamente hablando que puede hacer? Porque si alguien supusiera, que es la pregunta sobre el yo que hace Alfonso, si alguien supusiera que uno hace un análisis crítico fuera de sus condiciones históricas de posibilidad, pues estaríamos hablando de metafísica, algo así como una iluminación que me permite. O la otra metafísica, que es la cartesiana, que es decir, que de adentro de mí surge una posibilidad crítica. Cuando todos sabemos con Bourdieu que la crítica es un asunto de producción y reproducción de la cultura. De otro modo, no podemos criticar la cultura base si no es porque hemos sido producidos y reproducidos por la misma. Así que hay una pregunta seria. Y es una pregunta ontológica dura que yo les pido a favor que no eviten. ¿Qué es eso que somos cuando nos abrogamos a nosotros mismos el derecho, la responsabilidad, la dignidad de hacer crítica al respecto? Alguien preguntaría, bueno, pero ¿por qué eso es relevante? O sea, ¿en qué consiste la relevancia de dar cuenta de qué es eso que somos? Porque en la cuestión de la crítica pretendemos dar cuenta de lo que somos para dejar de ser eso. O, de otra manera, queremos dar cuenta de cómo pasó que hagamos X cosas para dejar de hacer eso. Incluyendo, ojo con lo que voy a decir, incluyendo eso de nombrarnos, comillas, nosotros en una cierta naturalización. De tal manera que no hay ningún yo, ontológicamente hablando anterior, no hay un yo que preceda mi representación, como en Kant, pero tampoco hay un nosotros. Tampoco hay un nosotros que presenta. Porque tanto el yo como el nosotros ha sido construido históricamente hablando de unas ciertas relaciones de fuerza, saberes, poderes, etcétera, que hacen posible tal yo o tal nosotros. Luego, esta es la pregunta de la sesión anterior. ¿Qué pasa cuando yo investigo la construcción de una subjetividad que parece alejarse de movimientos colectivos o de movimientos sociales? Respuesta. Primero, todo proceso de formación del yo, por decirlo así de raro, todo proceso de formación del yo es necesariamente social. Pero segundo, debo aclarar cuál es la perspectiva ontológica desde la cual me acerco a ese problema. Así que el agenciamiento, perdón, en lo que señalé, que es la noción de agenciamiento en Deleuze, en sentido estricto, enuncio, se señala que el deseo ya es agencia, que el deseo ya es acción. Pero en el discurso que acaba de aparecer, el deseo luce como aquello que impulsa una no acción, política en este caso. Algo así como esto. Yo tengo un deseo, pero no por eso lo llevo a la acción. Eso es justamente lo que Deleuze quiere decir que es imposible. ¿Qué está detrás de eso? Una cierta idea de deseo.
Y cuando hay una cierta idea de deseo, también una cierta idea de qué es eso que soy yo en tanto ser que deseo. Yo no estoy defendiendo la respuesta de Deleuze, estoy mostrando en qué consiste el problema. Cuando yo digo, unos sujetos desean pero no llevan a la acción, yo estoy entendiendo algo por el deseo que está ahí. Que sigue siendo de alguna manera una relación con lo psicoanalítico o una relación causa-efecto. El deseo es aparte de la acción. Eso es justamente lo que Spinoza rompió contra Platón y contra... No. La acción es ella en sí misma deseante. El deseo es eso que yo hago, por decirlo así. Pero más allá de la cuestión, la pregunta sigue siendo esta. Cuando yo me abrogo a mí mismo la posibilidad de interactuar con otros en un proyecto político, déjenme decirlo, ¿qué es eso que soy yo? ¿Qué es eso que somos nosotros, que decimos de nosotros mismos? Bien, buscaremos A, B, C, haremos Z. Pues ese es el problema del sujeto político. Distinto de cómo pasa que alguien diga de sí mismo que conseguirá una cierta manera de vivir en la que hay una cierta relación con lo político. ¿Por qué? Pues es bastante conocido que nadie subordina toda su posibilidad existencial a unas formas de lo político, pero está claro que nadie podría decir de sí mismo que va a construir una cierta manera de existencia dejando afuera lo político. Pero hay una cuestión más dura todavía. ¿Qué pasa cuando yo entiendo que mi relación conmigo mismo es susceptible, y con otros, es susceptible a alterar una cierta relación política? Pregunta, ¿qué es eso que soy yo, que somos nosotros cuando hacemos eso? Entonces, hay muchas respuestas para eso, pero yo quiero decir que ese es el elemento de convergencia. El elemento de convergencia sigue siendo la pregunta por cómo damos cuenta de la ontología de lo que somos cuando decimos de nosotros mismos que somos actores políticos, o cuando señalamos a otros de ser los actores políticos de, o cuando decimos como investigadores que unos sujetos llevan a cabo determinada acción para conseguir determinado aspecto político. Porque hay una tremenda distancia entre sentarme a decir X cosas sobre lo que pasó con el no, y otra cosa es que me tome en serio esa posición como investigador. O sea, que objetive eso de alguna manera y que le ponga a eso unos ciertos elementos para dar cuenta de la realidad. Así que sí, hipótesis, si hacemos claridad sobre lo que acabamos de decir y reconocemos que hay una relación ontología, epistemología, metodología, etc., entonces no hablaríamos en el mismo nivel. ¿Qué fue lo primero que yo les pedí? Por favor, no nos metamos en el mismo nivel como investigadores, como militantes, como simpatizantes, no, sino dejar claro en qué consiste la cuestión. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué es eso que soy yo cuando digo de mí mismo que tengo una posición crítica? Ah, no, es que yo soy alguien capaz de crítica. Sí, genial. Pero cuando yo soy alguien capaz de crítica, ¿qué es eso que entiendo por yo? ¿Y cómo entiendo que yo soy capaz de crítica? Detrás de eso hay historia, hay posiciones. Y yo pretendo hacer parte de un movimiento que tiene por objeto transformar el mundo. ¿Sí? Como la pregunta de Hollywood, ¿puede un solo hombre hacer la diferencia? Y entonces sobre Rambo, Spider-Man, no sé qué. Pero la pregunta de lo cotidiano es, ¿cómo pasa que un sujeto se abroga a sí mismo la posibilidad de transformar un conjunto de condiciones desde una cierta relación consigo mismo? Qué pena con usted, pero no voy a aceptar su argumento. Oye, ¿y por qué no? Por esta razón. Oye, pero eso deberíamos hacer. Y ese movimiento impulsa a que otros se conecten, que otros preguntan, ¿qué es eso que somos cuando pasa eso? E intentar resolver esa pregunta es justamente el problema de la sofisticación política. Ahora, hay muchas maneras de hacerlo. Una que dice que hay unos aparatos institucionales que nos ubican y nos diseñan para participar como ciudadanos. Y otra, que es la del otro punto, que es Deleuze, que dice que es mi deseo de venir otra cosa, de ser otra cosa, de moverme hacia otra posición, la que hace que yo termine siendo otra cosa. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que hay un espectro, pero la pregunta sigue siendo la misma. Cuando nosotros, ojo con lo que voy a decir, cuando nosotros nos ubicamos como investigadores, decimos de nosotros mismos que podamos dar cuenta de unas ciertas realidades sociales. Pero al mismo tiempo tenemos el problema que al parecer, ojo, se vincula a la ecuación del dar cuenta de una realidad social una posición política. Algo así como esto. Si yo doy cuenta de una realidad social desde cierta perspectiva, necesariamente estoy haciendo una posición política. ¿Por qué? Porque tiene unos intereses. Bueno, entonces hay un tremendo problema que ahora sí nos compete. ¿Qué pasa cuando yo realizo un ejercicio de investigación? Digo de mí mismo que objetivo a una realidad de tal manera, la que sea. Y ahora reconozco que detrás de eso hay unas posibilidades políticas. Tal vez, para no ir tan lejos en relación con lo que pasó, había una pregunta por hacerse. Y es,
Cuando yo me planteo a mí mismo como investigador, y el yo en este caso no es una unidad esencial que está detrás para objetivar el mundo, sino un emplazamiento estratégico que se produce en una institución, que exige unas reglas, que pide... Cuando eso ocurre, ¿cómo ocurrió históricamente hablando que yo no pueda hacer una investigación en estudios sociales sin establecer un problema político? Eso, por ejemplo, es un problema ontológico, de consecuencias políticas que pasan por lo epistemológico y lo metodológico. Pero movámonos de ahí. ¿Qué pasa cuando yo digo de mí mismo que soy macho santanderiano pero feminista? Tengo una emisión molecular feminista. Entonces me paro frente a un grupo de sujetos y digo, yo también soy mujer. Y las mujeres reaccionan y dicen, usted no cabe aquí, ¿qué le pasa? En ese momento alguien dice, no, es que realmente tienes un problema psiquiátrico, o está mostrando cómo sería posible hacerse una pregunta muy seria. ¿Cómo puede pasar que yo, en la configuración en la que estoy, me mueva de esta posición para hacer otra cosa y reconocer que en ese ejercicio hay una posibilidad política? Eso implicaría ahora sí una posición crítica que yo invitaría a revisar. ¿Cuáles puntos de ataque? ¿Cuáles elementos de...? Eso, por ejemplo, es la perspectiva de Foucault. Damos cuenta de lo real para averiguar por dónde nos metemos en el orden del ataque. Pero hay una posición deleuziana que muestra el asunto de otra manera. Algo siempre fluye. Hay algo escapándose siempre, un inasible. Pero al mismo tiempo, de manera paradójica, todo deseo es diseño. Todo deseo es diseño. No hay un deseo mío. Todo deseo ha sido construcción histórica. Y si todo diseño es ingeniería, si todo deseo es diseño, si todo deseo es construcción, pregunta, ¿por qué a pesar de que todo deseo sea diseño y construcción, algo escapa? Y eso ya no es la termodinámica freudiana. Es un movimiento de fuerza que no podemos nombrar. Y que a pesar de que no podemos nombrar, nos esforzamos por establecer de dónde aparece eso. Ahora bien, Spinoza señala, el deseo es la esencia del humano en tanto determinado a hacer algo en virtud de una afección cualquiera que sea en ella. ¿Qué significa eso? Que para Deleuze, desde Spinoza, contra Platón y contra Freud, el deseo no es la causa inconsciente de mi acción, ni tampoco es la causa que puede llevarse o no a mi acción en el sentido de que me quedo aquí deseando cosas que no pasan. Al contrario, cuando me quedo aquí deseando cosas que no pasan, lo que está ocurriendo es que hay un desafío para mí mismo, porque yo puedo entender por qué deseo esto que deseo. Revisen por favor sus redes sociales, revisen el Tinder, por ejemplo. Cuando alguien se toma una foto o en el Facebook para hacerse visible respecto de otros, ¿qué desea? ¿Qué es lo que está planteando? Eso no es representación, tampoco es un asunto de interpretación, pero sí es un desafío para preguntarse, ojo con lo que voy a decir, si puede un sujeto volver sobre sí mismo, sin importar qué entienda de sí, si puede volver sobre sí mismo para hacerse la pregunta de cómo es que siendo eso que es, podría o no alterar una situación desde una perspectiva política. La especificidad de esa pregunta es la especificidad de la subjetivación política, pero no todas las subjetivaciones son necesariamente políticas. Eso no le quita una ápice al hecho de que toda subjetividad sea un conjunto de relaciones de poder en la que hay que preguntarse cómo podría una cierta relación compleja con uno mismo alterar posibilidades del poder. Eso para hacer las distinciones, ¿no? Porque el problema está ahí. Una cosa es que yo diga con Hannah Arendt que tengo desde mi posibilidad natal la posibilidad de hacer emerger cosas nuevas desde mi acción, que es la pregunta por la diferencia. Otra cosa es decir con Rancière, bien, exijo la igualdad de primero, y en tanto que exijo la igualdad de primero, modifico las relaciones con el mundo, pero primero las modifico conmigo mismo. Tengo que ser capaz de entender qué operaciones debo llevar sobre mí mismo para poder establecer esta posición. Un poco en esa medida son los discursos que asumo sobre mí mismo, dependiendo de las lecturas de estos autores. Yo quisiera como poner como un punto aquí también de la discusión entre sujeto, subjetividad y subjetivación, partiendo básicamente de unas relaciones o de unas tensiones que hay entre subjetividad e identidad, porque no hemos hablado mucho del tema. Y en este sentido, pues recuerdo el poema de Parménides que dice: el ser es y el no ser no es, y lo que no llega a ser y lo que no es no llega no deja de ser. Mientras que Heráclito nos habla del devenir, y creo que ahí hay una reflexión, y no sé si Adrián y Alfonso la comparten, pero desde allí hay una cierta reflexión teórica que nos comienza a
a mostrar algo sobre lo que hay ahí, un movimiento o una permanencia. Y en ese movimiento, en esa permanencia, pues creo que en gran medida históricamente nos hemos movido, ¿sí? Tanto los que se apuestan por una cierta identidad y los que apuestan por un cierto devenir o subjetividad. En esta sesión un poco hemos tratado de mirar esta lectura de la subjetividad política, pero no podríamos olvidar precisamente esa reflexión que está ahí detrás. En un primer momento, y voy a leer un poco estas líneas, en un primer momento podría pensarse que la identidad se constituye en un esfuerzo inacabado por fijar precisamente la subjetividad. Entonces, por sujetar al sujeto a un ciertos entramados de prácticas y de discursos que le permiten, y por eso, narrarse, constituirse a sí mismo bajo los mandatos de un determinado orden social, pero a la vez distinguirse del otro. Sin embargo, los sujetos ponen en escena más que una identidad sólida, ciertas identificaciones, y creo que aquí es donde hemos venido como en el tema del día de hoy, cuáles han sido esas identificaciones que han venido surgiendo en los últimos días. Así la identificación no necesariamente se consolida y puede juzgarse más bien en la contingencia de la estrategia. Por lo tanto, la identidad está en el permanente pugna, puesto que convoca el poder tanto como la resistencia. Por su parte, y creo que eso lo hace un poco la lectura del día de hoy, Foucault plantea que el sujeto es el resultado de una serie de relaciones consigo mismo, con la verdad y con las normas. Además señala que la configuración de la subjetividad es el resultado de acciones de tecnologías. Y recordemos que nos habla de unas tecnologías de producción que le permiten producir o transformar o manipular cosas, tecnologías de sistemas de signos relacionadas con el uso de signos y significados, tecnologías de poder que determinan la conducta del individuo y del yo, y pues también habla de unas tecnologías de gobierno en otro texto. Entonces, en ese sentido, hablando del resultado de acciones de tecnologías mediante las cuales el sujeto se constituye en objeto de conocimiento para sí mismo y se instala en una forma de relación saber-poder. Se puede afirmar entonces que el sujeto es el resultado de las relaciones que se establecen entre las diferentes tecnologías de subjetivación que permiten el proceso de constitución de sentido. Un poco ahí está como la posición que personalmente asumo. Por su parte, Deleuze construye la noción de pliegue, y aquí hay una discusión fuerte, para dar cuenta de las acciones mediante las cuales hombres y mujeres pliegan sobre sí mismos un conjunto de relaciones de poder, de saber, es decir, el espacio en el que se desarrollan los procesos de configuración de la subjetividad, estos constituidos por las tensiones entre una afuera y una, comillas, interioridad. Lo anterior supone diferenciar entre subjetividad y subjetivación, y es un poco lo que está detrás del texto. Kazan, señala que esta última hace referencia a un proceso de llegar a ser sujeto. El autor advierte que es, comillas, incesantemente referido el devenir inacabado del sujeto y no su acabamiento, o incluso el devenir sujeto en el no acabamiento de sí en su diferencia, en sentido de Derrida. Desde esta perspectiva, cierro comillas, Kazan, desde esta perspectiva y siguiendo las pistas dadas por Foucault y Arendt, la subjetivación la entiendo como que se percibe como un proceso histórico y no universal. En otras palabras, aquello que decimos, pensamos, hacemos, se constituyen los objetos de sospecha y de reflexión precisamente de la crítica. Es decir, creo que ahí está, haría como mirando esa posibilidad política de cada uno. En esta discusión se señala la necesidad de pensar aquellas subjetividades que se instalan o se constituyen a partir de prácticas de resistencia. Un poco eso sería como el llamado, en términos de lo político. En este punto de la discusión surgen entonces unas preguntas. ¿Quién escapa a las relaciones de poder? ¿En que el poder es un conjunto de relaciones totalizantes? Una primera clave para responder estas interrogantes es comprender la crítica como la posibilidad de pensar como problema de investigación la producción de un sujeto que puede ser ético, estético y político, es decir, aquel que se propone hacer de su vida una obra de arte y propone o se propone por lo tanto una transformación de sí por el propio saber,
poco lo que hemos venido hablando de esos procesos de subjetivación, o esos procesos en los cuales los sujetos se piensan a sí mismos. Así pues, la subjetividad vista como una categoría analítica, que es lo que me interesa un poco en términos de investigación, da cuenta de los modos en que los sujetos son inscritos en las culturas, cincelados por los vectores sociales, políticos, económicos, diría de leyes codificados desde su momento histórico, pero también permite comprender fundamentalmente las fuerzas que movilizan procesos de resistencia y de desterritorialización. Entonces, un poco pensando en estos momentos históricos, cuáles han sido esos procesos que hemos venido y que nos han venido configurando precisamente desde ahí. El carácter inacabado de los procesos de subjetivación la situación la sitúa en un horizonte de reflexión propio de la política, ya que ésta nace en, dice comillas Hannah Arendt, entre los hombres, por lo tanto nace entre los hombres, por lo tanto completamente fuera del hombre, de ahí que no hay ninguna sustancia propiamente política. La política surge entre y se establece como fundamentalmente relación. Desde esta óptica, los procesos de subjetivación movilizan una serie de dispositivos que emergen directamente de las relaciones entre la cultura y el lenguaje. La noción de subjetividad entonces se establece como una posibilidad analítica, eso es lo que me interesa, para comprender las tensiones, confrontaciones y fugas de las disposiciones que establecen y fijan los modos de la existencia. Desde esta perspectiva, permite pensar la subjetividad como un proceso de inscripción histórico y político de las subjetividades, en el que el lenguaje ocupa un lugar central. Y esta es una cita no de Foucault ni de ninguno de los autores del día de hoy, sino de Frank Fanon. No sé si lo han trabajado, ¿sí? Dice, hablar es emplear determinadas sintaxis, poseer la morfología de tal o cual idioma, pero es sobre todo asumir una cultura, soportar el peso de una civilización. Desde esta perspectiva se señala que las formas de conocer el mundo están mediadas fundamentalmente por el lenguaje, y hay que las lógicas de colonización y relaciones de poder que éstas suponen están íntimamente ligadas con las luchas por el control de la producción de sentido y significado. Y en ese sentido, pues mirando los últimos días, ¿cuál ha sido la producción de sentido y significado que se ha dado? Es decir, sí, yo no voy a tomar posición en este momento por un otro, pero hay una producción de sentido y significado a través de los memes, a través de unos y de otro lado, es decir, a través de los medios, a través de las canales, a través de la pedagogía de la paz y la pedagogía del sí, la pedagogía del no, o simplemente, como algunos hicimos, presentar simplemente los acuerdos, pero ese simplemente hasta qué punto no estaba ya sesgado por nuestra propia posición. Lo anterior supone que los procesos de configuración de la subjetividad se dan en el marco de un conjunto de relaciones con el otro. ¿Sí? El discurso y la representación emergen como categorías analíticas que permiten comprender las tensiones en las que se gestan los procesos de configuración de sentido, pero entre las que se establecen diferencias y tensiones. Gracias. En la sesión que estamos trabajando queda abierta la discusión, es decir, yo no creo que aquí vamos a cerrar la discusión sobre estas categorías. Sin embargo, se señala o señalo desde la propuesta Foucaultiana que las prácticas discursivas y las no discursivas constituyen los regímenes de lo visible y lo enunciable, hecho que está vinculado con la producción de ciertas formas de verdad sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre el otro. Entonces esa producción de verdad que hemos tenido, pues fundamentalmente nos ha hecho formas de verdad sobre sí, ¿sí? Y creo que eso fue una de las cosas que pasó sobre el mundo y sobre qué es el sí, qué es el no, ¿sí? Es decir, ahí estaría. Pareciera entonces que la producción de discursos constituye una serie de movimientos del lenguaje que permiten hacer visible o invisible, comillas, algunas percepciones del mundo, posibilitando o negando experiencias, y así como permiten comprender las condiciones de posibilidad de ciertas formas de ser y de estar en el mundo. Así pues, los discursos son prácticas, son enunciados que condicionan la existencia. Por lo anterior, permítanme decir que es el sujeto ha incorporado y de alguna manera legitimado y plegado sobre sí lógicas coloniales, lógicas desde algunos lugares y de algunos elementos que dan forma al estatuto
de lo que se considera humano, de lo que se considera verdad, de lo que se considera su identidad. Y entonces creo que en ese sentido, pues un poco cerraría como mi discusión y mi presentación del texto del día de hoy. No sé si hay un comentario, una reflexión última. Una pregunta. Cuando se habla de identidad y después de subjetividad o devenir, los están como Ahí haciendo como un paralelo. como dos perspectivas, dos posibilidades. Como dos O sea, formas. al hablar de identidad es que uno ya tiene como claro el horizonte para donde tengo mi identidad, y el otro es como la posibilidad indeterminada, el devenir y la Yo trato de presentar la identidad ahí como un modo de objetivación, ¿sí? Es decir, en el cual el sujeto sí, se fija, ¿sí? Es decir, se le da una esencia, se le da una permanencia. Por eso tomo el poema de Parmenides para hablar precisamente de esa identidad. Mientras que, pues, digamos que en general, y eso sí, casi que sí, ya hablamos más de una subjetividad que es devenir. Entonces, por eso hice el paralelo con el acto, para recordarlo. Filósofo de la permanencia y el acto del devenir, la idea del río y demás. Bueno, sin embargo, no se puede hacer un entrecruzamiento si yo voy a hacer un ejercicio de investigación sobre la identidad de esa ontología distinta de la investigación, porque son un poco incompatibles. La ontología, asumir una función ontológica de la relación, sucesión, subjetivación, etc., termina poniendo en sospecha la cuestión de la identidad. Básicamente el problema empieza en la cuestión ideológica de Marx y de las ontologías. Cuando un sujeto dice que se identifica con, lo hace porque ha sido producido para identificarse, o porque reclama en sí mismo una cierta capacidad de ser idéntico a sí mismo. Hay un montón de debates. Riquet dirá, por ejemplo, que la identidad idem funciona en tanto en cuanto yo puedo hacer un relato de mí mismo, pero el relato de mí mismo inmediatamente se contrapone al relato que el otro tiene de mí, ¿no? Entonces, el enfrentamiento idem-ipsen hace que yo pueda decir que tengo una cierta identidad, pero que jamás pueda fijarla, que es la pregunta de, ¿no? ¿Puede decir alguien de sí mismo que es X cosa? Yo tengo una pregunta para hacernos todos en este sentido y respecto a la necesidad de pensarnos en la claridad ontológica respecto de la problematización. Porque sin comprender mucho las cosas, me pareciera a mí que hay una especie de universal o de condición sine qua non se puede hacer investigación. Y es que romper el anillo de la seguridad ontológica es la única posibilidad que nos da para hacer investigación y mostrarnos en alguna perspectiva coherentes. Uno no piensa que de pronto, y es justamente donde está la posibilidad, porque entonces quedamos en una condición de reproducir ad infinito en un problema, y yo creo que eso es lo que le ha pasado a las ciencias sociales, reproducir ad infinitum un problema ante la imposibilidad de romper los propios cercos discursivos sobre los cuales el problema se construye. Y a eso lo llamamos entonces, si eso se transgrede, entonces eso es incoherente, eso no es legítimo, eso no es así. Y cuando está uno leyendo aquí justamente el debate entre lo que propone Arendt, lo que propone Rancière, lo que propone Foucault, pareciera decir que las preguntas que se le hacen a Foucault tienen que ser respuestas desde los postulados de Foucault, porque si no, entonces no se pueden responder, y las preguntas que hace Foucault tienen que ser respuestas solamente desde, y como no hay la posibilidad de responder desde otra perspectiva, entonces venga, fundo mi propia ontología y fundo mi propia epistemología y hacemos una reproducción ad infinitum de las producciones discursivas en ciencias sociales que se centran obsesivamente, diría yo, en la metafísica, como la llama aquí Mallorquín. Voy a citar esa cuestión, una especie de metafísica que también es discursiva y que deja por fuera o suspende de alguna manera esas angustias otras que nos movilizan aún
contra lo que se diga de que se perdió la idea de los universales y de las preocupaciones sociales, instalamos es una especie de ínsula discursiva que anda a la caza de problemas sociales para poder teorizarlos, pero jamás resolverlos. A mí me acucia eso, y quizás son falta de comprensiones enormes, muchas faltas de comprensiones enormes. Mientras escucho las elaboraciones de unos y otros, yo pienso si de pronto es como cada discurso, en este caso el discurso filosófico postmoderno, instala unas representaciones del mundo, del sujeto, del ser, del hacer, crea su propia ontología, crea sus propias marcas discursivas, sus propios registros y crea esa especie de nicho y de círculo, ¿cierto?, que aísla las preguntas otras que también se han hecho otros, porque uno podría comparar, mire, cuántas de las cosas que hemos dicho aquí en una perspectiva también discursiva, porque es que esa es la gran captura en la que estamos, filósofos más centrados en las perspectivas lingüísticas, como por ejemplo Bakhtin, han resuelto. Y no resuelto, han instalado otras formas de hacernos las preguntas. En últimas trato de decir, bueno, está muy bien todo lo que hemos dicho aquí, en esas posibilidades, pero que eso que estamos diciendo no se nos convierta en una especie de determinismo conceptual sin el cual no podamos romper los mismos cercos conceptuales que estas epistemologías y que estas ontologías nos ponen aquí. Y si no, la cosa se nos vuelve sustancialmente especulación, discurso, analítica, puramente discursiva, y las posibilidades de romper fronteras y de atrevernos a saltar al vacío. Si es que romper la ontología no romper la ontología es lo que nos da la seguridad conceptual, pues hagamos un movimiento totalmente inverso, rompámosla y saltemos hasta donde esas lógicas del razonar occidental nos han permitido elaborar los juicios y darnos justamente las certezas de verdad con las cuales nosotros nos hemos construido. Esa es como la inquietud que a mí me queda en este momento. Asumiendo precisamente su invitación, hay una moción que yo quisiera hacer respecto de la construcción de las exposiciones. A mí me parece que se hace obligatorio, cuando estos elementos son así de complejos, insistir en el trabajo autónomo en la actuación de las consultas, ¿no? Recuerden que en el trabajo autónomo la consulta es fundamental. Eso porque es evidente que en ocasiones un discurso necesita una cierta enciclopedia, como ya hemos hablado varias veces, pero por ejemplo, la exposición puede ofrecer, es decir, la exposición puede decir, mira, cuando aquí se señala este elemento, eso es porque Hannah Arendt propuso en tal parte X cosa. Entonces, en ese sentido, yo invitaría a que el trabajo de la exposición implicara ese ejercicio de consulta también, de ilustración, de iluminación, etc. Pero más allá de si la exposición lo hace o no, hay un momento en el que yo sí puedo hacerle el trabajo. Porque todos recuerdan que aquí también tenemos una perspectiva pedagógica, y la pregunta es, bueno, ¿dónde está la enciclopedia que va a resolver este asunto, ¿no? que nos permita? Más allá de si estamos prisioneros de cierta estrategia de discusión, ¿no? Hay una pregunta por hacerse, y es, ¿cuáles son los elementos que me permiten distinguir en qué consisten las discusiones contemporáneas sobre esto? ¿Sí? Porque realmente el problema es ese, o sea, ya después se decidirá cuál posición ontológica o cuál no, pero hay una cuestión interesante aquí, y es, ¿cómo hago yo como estudiante para iluminar unos elementos que no están claros? ¿Sí? En este caso yo le solicito comedidamente, como coordinador de este seminario y de la IMI, que cuando algunos aspectos problemáticos aparezcan en los textos, tengan la gentileza de establecer una relación con consultas o con elementos que permitan establecer referencias. Es decir, recuérdese que este elemento invita, es decir, para que quede claro nada. Y en segundo lugar, aparte de eso, de la consulta, está el hecho de que en las exposiciones también se puede tomar una posición como acaba de señalarse. ¿Sí? Por ejemplo, parte de un ejercicio de la estrategia discursiva de una exposición es hacer una contraposición. Es decir, yo puedo establecer una exposición realizando una contraposición. Este elemento genera A, B, C, D y sin embargo X, Y, Z. Y empezar la deliberación por ahí. Se trata de una cuestión de estrategia discursiva. Eso precisamente para evitarnos la idea de que esto es una catequesis postestructuralista de X, Y, Z. Sino más bien, por ejemplo, lanzarnos a ser capaces de contrastar posiciones. Porque hay una pregunta que yo sí quiero hacer acá y me gustaría mucho que tuviéramos ese desafío como elemento final. Puede darse cuenta de la pregunta por qué quién actúa en un elemento político sin meterse en un problema ontológico. O sea, yo no estoy diciendo que haya una ontología. Lo que sí es sorprendente, que es el eje de problematización que acaba de establecer Pedro, lo que es sorprendente es
¿por qué razón hoy estamos tan problematizados por dar cuenta de lo que somos cuando hacemos esto, cuando pensamos esto, cuando decimos esto? ¿Ven? O sea, yo no sé si se trata de Foucault o no, pero sí hay un asunto complejo aquí. Y es que al parecer tenemos una tremenda inquietud ontológica que se refleja en las investigaciones. Ahora, yo sí quiero mostrar, ahora sí, como Jorge ha señalado varias veces como productos de investigación, ahora yo establezco mi posición. Quiero señalar que he dicho desde el principio, tanto en el seminario de convergencias como en este, que en este momento histórico hay una transposición de conceptos filosóficos a investigaciones sociales sin que medie una posibilidad de preocuparse cómo se ocupa eso, ¿no? Entonces hay otra problematización, por supuesto la problematización con lo ontológico, pero hay otro que es un ejercicio que consiste en tomar conceptos filosóficos y ponerlos como elementos de formalización de investigación. Fíjense que nosotros nos hemos esforzado porque eso no pase. Más bien reconocer, bueno, cómo es que una ontología se produce ahí, pero al mismo tiempo cómo construimos herramientas para esto. El ejercicio de ficcionalización implica un doble movimiento. Por un lado, ser capaz de dar cuenta de cómo se construye una determinada verdad, pero por el otro lado, para averiguar si esa verdad no sirvió o no de acuerdo a sus límites, posibilidades, etc. Entonces sería muy interesante poder contrastar esas posiciones desde los ejercicios de exposición, porque cumpliríamos los dos objetivos. Por un lado, dar cuenta de los elementos, pero por el otro también hacer visibles unos límites y unas posibilidades de uso. Bueno. Gracias. Que Sebastián, ¿quiénes trabajan con Sebastián dentro de esto? Entonces un poco como que el favor es que se organicen con él, ¿sí? Para el trabajo de los adultos. Gracias.